Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es una alegría tremenda el poder estar nuevamente congregados en este lugar para adorar y exaltar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos gozamos en esta mañana en que usted se encuentre entre nosotros. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Estamos felices de ver a algunos que regresaron de las vacaciones. Sabemos que hay otros que fueron de vacaciones ahora. Así que, pero bueno, ya ahora las vacaciones terminan. Volvemos a la escuela dentro de poco, ¿verdad? Y nos gozamos en el Señor de que ustedes estén aquí y que nos estén acompañando. Esperamos que sea un tiempo de bendición para cada uno de ustedes y que Dios obre con poder en cada una de nuestras vidas y que salgamos de aquí transformados y llenos de su presencia, ¿verdad? Si usted nos visita, estamos felices de poder compartir con usted. Gracias por darnos ese privilegio y que usted aquí deseando regresar y que desean hacer de esta iglesia su hogar. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Dios les bendiga. Les pido que estén orando a la que Dios obre y podamos tener muy pronto reparada nuestra capilla y podamos volver a nuestro lugar, ¿verdad? Así que les pido que oren por eso, para que Dios se glorifique en ese proyecto y podamos tener la capilla de vuelta, porque obviamente aquel lugar era mucho más adecuado para nuestras necesidades. Pero bueno, le damos gracias a Dios por el privilegio de poder tener al menos este lugar por el momento, ¿verdad? Amados, el rol por el que estoy aquí en esta mañana es porque me toca exponer la palabra de Dios, así que te invito a abrir tu Biblia en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Estamos siguiendo una serie basada en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y llegamos a Romanos capítulo 3, verso 21. Voy a llegar hasta el 25. Se supone que esta sección debía ser del 21 al 31, pero cuando empecé a ver todo lo que había ahí, me di cuenta de que era demasiado, entonces lo dividí a la mitad, y aún así, de esa mitad tuve que dividirlo en otra mitad más, y no sé, posiblemente de esa mitad hagamos como 3 o 4 semanas más. Así que vamos a ver, esta porción que empieza ahora, amados, es el corazón del Evangelio. ¿Ok? Entonces, les pido por favor que presten suma atención y que sigan con cuidado cada detalle de este pasaje, ¿verdad? Romanos capítulo 3, verso 21. Te invito a abrir tu Biblia en ese pasaje, por favor. Romanos capítulo 3, verso 21. Recuerden, el título de esta serie, el título general de la serie es El Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque en la carta de los Romanos, Pablo presenta las doctrinas fundamentales del Evangelio. ¿Ok? ¿Sabe? Uno asume que en iglesia todo el mundo entiende qué es el Evangelio. Pero si preguntamos qué es el Evangelio, estoy seguro que muchos darían respuestas diferentes. Así que no hay un consenso en cuanto a lo que es el Evangelio, desgraciadamente en la mayoría de las iglesias hoy, porque hay un falso entendimiento de estas doctrinas. ¿Bien? Si tiene su Biblia abierta en Romanos 3:21, yo le voy a rogar que por favor usted me preste su atención, y como siempre les recomiendo, cada vez que usted vaya a estudiar la Sagrada Escritura, lo primero que debe hacer es que Él abra sus ojos espirituales y que Él le ilumine con su espíritu para que usted pueda entender el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Dios, te damos gloria y honra una vez más. Gracias por permitirnos estar en esta mañana en este lugar. Gracias porque todo lo que existe es tuyo, Señor. Tú nos creaste. Esta es tu creación y nosotros somos, Señor, tus criaturas. Gracias por el privilegio de poder tener un lugar donde congregarnos. Gracias por la salud, gracias por los alimentos, gracias por la familia. Hay tantas razones por las cuales agradecerte, Señor. Pero sobre todas las cosas te damos gracias por Jesucristo, quien vino a la tierra para salvarnos y darnos vida eterna, Señor. Y en esta mañana, al venir a tu palabra, queremos reconocer tu grandeza. Queremos reconocer que tú eres Dios y que nosotros, Señor, queremos tener un encuentro, una comunión contigo, Señor, cercana. Y rogamos, Señor, que tu palabra sea la que nos guíe, que tu palabra, Señor, que es santa, que es inspirada, que es inerrante, sea la que nos transforme y la que nos hable y la que nos llene de tu presencia y la que haga la obra en cada uno de nuestros corazones, Señor. No permitas que ninguno de nosotros salga de aquí como llegó, sino que usa tu palabra para bendecir a tu pueblo, Señor. Nos ponemos en tus manos
Y pedimos todo esto en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén y amén. ¿Sabe? Una de las cosas que a veces confundimos es cuáles son las necesidades primarias que tenemos. ¿Ok? Muchas veces pensamos, la necesidad primaria que tengo es comprarme un carro último modelo, o tener una casa, una mansión. Ahora, eso es un lujo, no es una necesidad. Hay una diferencia entre necesidades básicas y otras cosas. Usted necesita, por ejemplo, oxígeno para respirar. Eso es una necesidad, ¿verdad? Si usted no tiene oxígeno, se muere, ¿cierto? Usted necesita agua para poder vivir. O sea, hay cosas que son necesidades reales y que muchas veces nosotros estamos confundiendo y estamos haciendo prioridades secundarias como si fueran necesidades reales. Bien, la mayor necesidad que tiene el ser humano, escúchame muy bien, es Dios. Porque Dios no solamente es el creador y el dador de la vida, Él es el que te sustenta, Él es el que te da todo lo que tú tienes. Y sin Dios puedes tener todos los bienes materiales de este mundo, pero como dijo Jesús, ¿qué daría un hombre por su alma? O sea, ¿de qué vale ganar el mundo entero y perder tu alma? ¿Verdad? Entonces, Romanos nos enseña doctrina, nos enseña lo que realmente es necesario. Y si hay una parte necesaria en la Escritura es entender estos versículos, ¿verdad? ¿Sabe? Si usted se pregunta, ¿cuál es la importancia de aprender este pasaje que tenemos entre nosotros hoy, de Romanos 3, 21 al 25? ¿Por qué yo debo conocerlo? Bueno, déjame compartirte lo que dos grandes expositores dijeron referente a este pasaje. El doctor Donald Grey Barhouse afirmó, y voy a citar sus palabras: hace algunos años publiqué algunas páginas de una de mis Biblias que muestran un sistema de marcas. Comencé a marcar mi Biblia cuando era adolescente. Durante varios años, marcando pasajes de manera que pudiera mostrar la relación con otros pasajes. Sobre los párrafos que ahora vamos a estudiar, había dibujado un corazón. Y en mis notas dije que este pasaje no era solo el corazón de los romanos, sino el corazón del Nuevo Testamento y el corazón de toda la Biblia. El doctor David Martin Lloyd Jones, quien es otro de mis predicadores favoritos, mis expositores favoritos, dice: no es exagerado decir que esta sección es una de las secciones más grandes y más importantes en toda la Escritura. O sea, eso nos demuestra la importancia de lo que tenemos ante nosotros. ¿Sabe por qué? Si usted ha venido siguiendo la serie Romanos capítulo 1 verso 20 a Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 1 verso 18 a Romanos capítulo 3 verso 20, nos ha presentado un cuadro desesperanzador para la raza humana. La imagen que nos presenta, el retrato que nos da, nos pone en una posición en la cual estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, y estamos incapacitados para hacer cualquier cosa que nos permita salir de esa situación. O sea, es como una persona que está muerta, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer? Solamente Dios puede dar vida. Y solamente Dios puede hacer algo al respecto. Así que Romanos 1:18 al capítulo 3:20, la Escritura nos confronta con la ley y demuestra que todos nosotros, que la raza humana está contaminada, está afectada por el pecado. El pecado es algo universal que afecta a todas las personas. Y que por lo tanto, toda la raza humana, todas las personas necesitan el Evangelio, necesitan salvación. ¿Por qué? Porque para poder entrar a la presencia de Dios, Dios demanda que usted sea perfectamente santo, perfectamente puro. Sed santos porque yo soy santo. Y sin esa santidad, sin esa justicia, la Biblia dice que nadie verá a Dios. Así que para entrar a su presencia, Dios demanda de nosotros una justicia que ni tú ni yo poseemos. Por tanto, la única manera en que vamos a obtener esa justicia es que Dios mismo nos la atribuya. ¿Ok? Y ese es el corazón del Evangelio. La justificación por fe. ¿Ok? Y hoy vamos a ver en este pasaje de Romanos capítulo 3, versos 21 en adelante, características
de la única justicia que Dios aprueba en los creyentes. Características de la única justicia que Dios aprueba en los creyentes. Ahora, el apóstol nos explica en este contexto 7 características de la justicia que Él demanda de nosotros. En primer lugar, vamos a ver que es una justicia divina. Es una justicia divina. Romanos 3:21 dice, pero ahora, ¿sabe? Y a veces leemos esas palabras, pero ahora, y pensamos que no tienen relevancia. Pero esas palabras introducen un cambio en el desarrollo de la epístola a los romanos. Introducen una nueva etapa. Algo que marca un contraste entre todo lo que había sucedido antes y lo que va a suceder a continuación. Antes yo era así, pero ahora Dios va a hacer algo diferente. ¿Se da cuenta? Así que Pablo ya ha dejado claro que todos somos pecadores e incapaces de hacer nada, ni siquiera una sola cosa que nos permita acercarnos a Dios, complacer, comprender o buscar a Dios, ¿verdad? Pero bajo la dirección del Espíritu Santo, Pablo empieza a decir, pero ahora hay algo que viene y produce un cambio, una transformación en usted y en mí. John, nuevamente, estas palabras son el gran punto de inflexión en los tratos de Dios con la raza humana y un punto de inflexión en la carta. O sea, lo que se va a decir aquí ahora es lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios hace por nosotros. Y ese es el punto importante. El Evangelio no es lo que usted pueda hacer, sino es lo que Dios hace por usted. ¿Ok? Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de la ley. Y ahora quiero explicar esto, porque hemos visto que la ley en la Escritura se usa con varias acepciones. Por ejemplo, se usa la palabra ley para referirse a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco, la ley de Moisés. Pero también se usa la palabra ley para referirse a todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Todo el Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo dice aquí, aparte de la ley, su énfasis está en que esta justicia no se obtiene por obras. ¿Me escuchó? No se obtiene por nada que usted pueda hacer. No se obtiene porque usted haga buenas obras. Ese es el énfasis cuando él contrasta eso con la ley. Bien, recuerde lo que él dijo en Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras, fíjense, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante él. ¿Me entendió eso, verdad? Entonces, cuando Pablo dice aquí, aparte de la ley, se está refiriendo a que por las obras, por tu obediencia, si la salvación tuya dependiera de lo que tú haces, nunca serías salvo. Porque lo cierto es que usted y yo fallamos. Lo cierto es que usted y yo somos seres caídos, pecadores, y no somos perfectos. Y Dios demanda una perfección absoluta. Sean perfectos porque yo soy perfecto. ¿Bien? Ahora, con esto no quiero decir, cuando Pablo dice esto, él no está de ninguna manera disminuyendo la importancia de la ley o la importancia de la Escritura. ¿Bien? Recuerden lo que dijo David en el Salmo 19:7. Dice que la ley de Jehová es ¿qué cosa? Es perfecta, que convierte el alma. O sea, la Escritura es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque Dios la inspiró. Los hombres escribieron siendo inspirados, dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 1:21, siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que cada palabra que ellos escribieron fue supervisada por Dios. Y de esa manera inerrante, infalible. ¿Ok? El énfasis aquí no está en disminuir el valor de la Escritura. El énfasis está en dejar claro que lo que se va a decir de aquí en adelante es lo que Dios hace por nosotros y no lo que nosotros podemos hacer. ¿Ok? El punto, amado hermano, es que la ley de Moisés, la ley dada por Dios a través de Moisés, no fue dada con el propósito de salvar. Las demandas de la ley no tenían el propósito de salvar. ¿Cuáles eran los propósitos por los cuales dio la ley? ¿Por qué razón Dios entonces dio la ley? Bueno, los teólogos concuerdan en 3 cosas, ¿verdad? La ley fue dada para
Número uno, restringir el mal. Restringir el mal. Todos los sistemas, todos los países tienen un grupo de leyes. ¿Por qué? Porque las leyes regulan el comportamiento humano y limitan la libertad de las personas, llevándola a un punto en que se evita que haya un caos. Si no existieran leyes, imagínense, si no hubieran leyes, usted se podía llevar el par en la esquina y asesinar a alguien y no pasaba nada. Entonces, la ley restringe, limita el mal. En segundo lugar, la ley fue dada para darnos un conocimiento del pecado. Eso es lo que dice Romanos 3:20. La ley fue dada para que usted entendiera cuán pecador usted es. Porque cuando usted empieza, si usted tratara de vivir por la ley, usted se daría cuenta que nadie puede cumplir la ley. Y eso nos demuestra que no somos justos, no tenemos la justicia que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? En tercer lugar, la ley fue dada con un propósito específico. ¿Sabe cuál fue? Llevarnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. ¿Me escuchó? Eso está en Gálatas capítulo 3, verso 24. Gálatas 3, 24. El propósito de la ley era demostrar que somos pecadores y llevarnos a Cristo para que usted y yo fuéramos justificados por la fe. ¿Sabe? Y esa es la doctrina que el apóstol empieza a enseñar aquí en Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante. La justificación por la sola fe, sola fide, uno de los principios de la reforma, ¿verdad? Sola fide. ¿Sabe? Esta doctrina de la justificación por la sola fe es la que distingue al cristianismo como una religión única. Existen dos religiones en el mundo. Usted dirá, no, existen un montón. No, existen solamente dos. Les voy a decir cuáles son. Todas las demás dicen que el hombre tiene que hacer algo para ganar el favor de Dios. El cristianismo es la única religión en la cual todo se le atribuye a Dios, porque tu salvación es por su gracia y Él es el que obra en ti y Él es el que te cambia, Él es el que te transforma, Él es el que te da vida y Él es el que lo hace todo. Amén. Entonces, hay una distinción absoluta en cuanto a esto. ¿Sabe? Y en este verso, lo que Pablo está confrontando sobre todas las cosas es el legalismo, ¿verdad? El legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Es el intento de volvernos nosotros aceptables a Dios a través de nuestras buenas obras. ¿Sabe? Si usted ve, cuando Jesús estuvo predicando, estaban los fariseos, los escribas, y Jesús los confrontó en varias ocasiones. De hecho, hay una parábola, la parábola del fariseo y el publicano que fueron a orar, y dice Jesús, a los que confiaban en sí mismos como justos. Así empieza esa parábola. A los que confiaban en sí mismos como justos. Aquellos que creían que por sus buenas obras iban a agradar a Dios. Y Jesús describe después un fariseo que puesto en pie oraba diciendo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo no soy pecador. Yo no soy adúltero. Yo no soy... ¿Sabe qué? Ahí empieza el error, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Y si usted se compara con otros seres humanos, seguramente en algunas áreas podemos ser mejores que otros seres humanos. ¿Cierto? Pero si usted se compara con Jesucristo, no hay un área donde usted gane. Entonces, ese es el punto de la Escritura. Hacernos entender que la justicia que Dios demanda de nosotros no es una justicia a medias, sino que es una justicia perfecta. Y que ni tú ni yo vamos nunca a ser capaces de, por mucho esfuerzo que pongamos, cumplir esa justicia. ¿Bien? El doctor James Montgomery Boyce afirma, voy a citar sus palabras, este es el punto en el que el cristianismo se distingue categóricamente de todas las demás religiones. Todas, excepto el cristianismo, supone que hay algo que los seres humanos pueden hacer por la deidad para convencerla de que los salve. Enseñan una forma humana de alcanzar la eternidad, una escalera artificial para la felicidad de la vida venidera. Solo el cristianismo humilla al hombre al insistir en que no hay nada en absoluto que podamos hacer para alcanzar nuestra salvación. No hay nada que podamos hacer. Y eso no nos gusta.
¿Sabe por qué? Porque a nosotros tenemos un gran ego. Ego. ¿Sabe? La palabra ego viene del griego. Yo quiero ser suficiente. Yo quiero ser independiente. Yo quiero vivir como... Y el error nuestro es que pensamos que podemos de alguna manera hacer algo que satisfaga la justicia de Dios. Pero Pablo deja claro que nosotros, que nuestra justicia, nuestras mejores justicias no tienen valor. Como dijo Isaías, que nuestras obras más justas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Ahora el apóstol continúa diciendo, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Lo ve ahí, sí o no? Estoy en Romanos 3:21. No salgan de ahí, que ahí estoy. ¿Ok? Se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, lo cual implica que es Dios quien provee esta justicia. Fíjense que es la justicia de Dios. No es la suya, no es la mía. ¿Ok? Es Dios quien la provee. Lo que está diciendo es que esta justicia tiene un origen divino. ¿Me escuchó? La justicia que Dios demanda de nosotros para poder entrar a su presencia es una justicia que tiene un origen divino. Es Él quien la otorga. No eres tú quien la produces. Eso te deja a ti fuera de cualquier oportunidad de hacer algo para obtener esa justicia. ¿Ok? Es Dios quien la provee. Ahora, cuando Pablo dice esto, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, implica que aquí hay un cambio, ¿verdad? De repente hay una luz que empieza a brillar en la oscuridad. Como dije, si usted ve los capítulos anteriores, el retrato que da de la raza humana es desalentadora, no da esperanzas. Sin embargo, aquí empieza una luz. Hay un cambio, una transformación radical, ¿verdad? Y la gracia de Dios se empieza a divisar en el horizonte. ¿Sabe? Es esa gracia la que hace posible nuestra salvación. Es esa gracia la única que puede ocasionar nuestra salvación. Es a través de la justicia que Dios mismo nos otorga o nos provee, que usted y yo podremos tener comunión con Él. No depende de lo que usted hace, es de la justicia que Dios nos otorga, nos acredita, la justicia de Dios. Y si usted se pregunte, ¿qué es justicia? ¿Ok? ¿Qué es justicia? Cuando la justicia es el estado o condición de conformarse de manera perfecta a la ley y al carácter perfecto de Dios. ¿Me escuchó? Conformarse de manera perfecta a la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios demuestra el carácter de Dios. La ley no es mala. La ley demuestra la santidad de Dios, su justicia. ¿Ok? Y para poder entrar a su presencia, tenemos que ser santo como Él es, justo como Él es. Pero ni tú ni yo podemos hacer eso. ¿Ok? Y la justicia que Dios demanda es que nosotros nos conformemos a su santa ley y a su carácter santo. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Bien? Ahora, la justicia de Dios, ¿cómo comenzó? ¿Cómo Dios la provió? ¿Verdad? Bueno, su realización histórica vino a través de Jesucristo y a través de su obra. ¿Ok? Para poder manifestar su justicia, Dios se hizo hombre en Cristo. A través de Cristo, la gracia y la verdad vinieron a este mundo. Y la justicia de Dios se concretó en Cristo. ¿Sabe? La Biblia Scofield añade una nota de este verso, estas palabras, voy a citarlas. La justicia de Dios es todo lo que Dios exige y aprueba. Y finalmente se encuentra en Cristo mismo, quien cumplió plenamente en nuestro lugar todos los requisitos de la ley. ¿Bien? O sea, ¿cuál es el punto que estoy haciéndoles? Dios demanda
una vida perfecta de nosotros. Nosotros no podemos cumplir eso. Dios se humanó en Cristo y Él vivió una vida perfecta y Él murió como nuestro sustituto, y esa justicia perfecta que Él vivió y esa muerte que Él tuvo como nuestro sustituto, Dios la acredita a los pecadores en la salvación. Por tanto, el día que Dios salva a una persona, Él le acredita la justicia de Cristo. Y cuando tú vayas a su presencia, Él te va a recibir no por lo que tú has hecho por Él, sino por lo que Cristo hizo por ti. Amén. Amén. Como afirma el doctor William Hendrickson, cito sus palabras, esta luz, este rayo de optimismo, no viene desde abajo, sino desde arriba. Es una justicia de Dios. Es Él quien viene al rescate. Es Él quien condesciende a salvar a los que se habían hecho totalmente indignos de ser salvados. Y por ser de Dios, y por ser Dios, Él hace esto, por supuesto, sin sacrificar su justicia, ni retirar la demanda de la ley. Esta es la luz de su glorioso evangelio. ¿Sabes? Lo que tú no podías hacer, Cristo lo hizo por ti. Cristo cumplió todas las demandas de la ley a la perfección, para que a través de su obra tú y yo pudiéramos alcanzar salvación. O como dice el doctor Robert Mons, la justicia que Dios provee tiene su origen en lo que Dios hizo, no en lo que los pecadores pueden hacer. Se recibe, no se gana. Depende de la fe, no de la actividad meritoria. Dios justifica a los impíos, no a los bien intencionados. Lo que hace que las buenas noticias es que nadie hubiera ideado un plan que excluyera su propia contribución hacia una salvación futura. O sea, en el plan de Dios, Dios nunca te tuvo en cuenta a ti para salvarte. Él la planeó, Él la diseñó, Él la concretó y Él la ejecuta. Así que hemos visto, en primer lugar, que la justicia que Dios demanda de nosotros es ¿qué cosa? Una justicia divina. Es una justicia que Dios nos otorga. Es la justicia de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que es una justicia que ha sido revelada. ¿Cómo lo sé? Verso 21 en la segunda parte dice que esta justicia fue testificada por la ley y por los profetas. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que esta enseñanza de la justificación por fe no era nueva. La justificación por fe no la descubrió Martín Lutero. No fue Martín Lutero quien descubrió esa doctrina. Esta doctrina no la descubrieron ni Lutero, ni Calvino. No, esta doctrina están en la Escritura. Y no solamente en el Nuevo Testamento, están en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo predicaba, Pablo no tenía el Nuevo Testamento. De hecho, los escritos de Pablo se convirtieron en el Nuevo Testamento. Así que los primeros cristianos, cuando predicaban, la Biblia que utilizaban era el Antiguo Testamento. La enseñanza no ha cambiado. Hay un solo mensaje. Hay una revelación progresiva que empezó en Génesis capítulo 1 y termina en Apocalipsis capítulo 22. Y cuando Pablo habla aquí de que esta justicia ha sido testificada por la ley y los profetas, significa que esta enseñanza formaba parte de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sabe? Si usted lee el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Habacuc 2:4 dice, aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y después, ¿qué dice? O sea, la justificación por fe es una doctrina que viene del Antiguo Testamento. No es algo que comenzó en el Nuevo Testamento. ¿Bien? La Escritura dice de Abraham en Génesis 15:6, dice, y creyó a Jehová, y le fue contado ¿por qué? Entonces, Abraham fue justificado delante de Dios, ¿por qué? Por su fe. Por su fe. La justificación por fe es una doctrina
que no es nueva. Viene de toda la Escritura. Si usted lee Hebreos 11, el salón de la fama de los héroes de la fe, se da cuenta que por la fe toda esa gente fueron justificados. ¿Sabe? A veces leemos Hebreos 11 y pensamos que esa gente eran superhéroes. A veces nosotros leemos la Escritura y pensamos que algunos personajes de la Escritura son como mitología griega. Yo quiero que usted entienda. Abraham fue un hombre como usted y como yo, con las fortalezas y debilidades que tiene todo hombre. En la Biblia los personajes son seres humanos como tú y como yo. Lo que hace grande a estos seres humanos no fue su inteligencia, ni fue que todos ellos tuvieron fe en Dios. Y eso hace una gran diferencia. Ahora, el punto, amado hermano, es que la ley de Moisés no fue dada como un medio para que los hombres alcanzáramos la justicia, sino como un medio para evidenciar nuestro pecado, como un medio para evidenciar la perfecta justicia de Dios. O sea, la ley de Moisés demuestra que Dios es justo y demuestra su perfección, demuestra su santidad, ¿verdad? Y al contrastar nuestras acciones con la ley de Moisés, se evidencia que es imposible para nosotros alcanzar el estándar divino. Es imposible para nosotros, por nuestras buenas acciones, por nuestras buenas obras, alcanzar el estándar divino. Y como afirma el doctor John MacArthur, dice: los judíos tenían gran reverencia por sus escrituras, pero la mayoría de ellos no se dieron cuenta de que, aunque divinamente reveladas, esas escrituras en sí mismas no tenían poder para salvar. Usted escudriña las escrituras, dijo Jesús a un grupo de oyentes judíos, porque piensan que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está en Juan 5:39. En otras palabras, la ley y los profetas no mostraban a los hombres cómo alcanzar su propia justicia, sino que señalaban al Mesías venidero, al Salvador y al Hijo de Dios, quien a su vez proporcionaría la justicia que Dios demanda de los hombres. O sea, todo el mensaje del Antiguo Testamento tenía una persona en mente. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Ese es el personaje central en la Escritura. Toda la ley ceremonial, todas las ceremonias del Antiguo Testamento señalaban a Jesucristo. Cada elemento del mobiliario en el templo y cada detalle en los ritos del culto simbolizaban a Cristo. Y cuando Cristo vino, todo eso quedó atrás. Es por eso que la iglesia hoy no sigue esos ritos, esas tradiciones. O sea, la ley ceremonial quedó atrás. La ley moral sigue vigente porque Dios no ha cambiado. La ley ceremonial fue cumplida en Cristo porque Él murió en nuestro lugar. Usted no tiene que, para entrar a la presencia de Dios, usted no tiene que sacrificar un cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió en nuestro lugar. Pero los corderos del Antiguo Testamento había que sacrificarlos vez tras vez. Sin embargo, Cristo con una sola vez, con un solo sacrificio, nos hizo perfectos para siempre ante el Padre. Su obra fue completa, perfecta. Esa es la palabra exacta. ¿Ok? Así que esta justicia de la que Dios habla aquí había sido revelada en toda la Escritura. No es algo que Pablo descubrió, no es algo que Calvino descubrió, no es algo que Lutero descubrió, no es algo que está en la Escritura y viene desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, la tercera característica de esta justicia es que se recibe por fe. Es que se recibe por fe. Así que vimos nosotros dos, Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Lo ve ahí? O sea, una vez más el apóstol está enfatizando el hecho de que esta justicia tiene un origen divino. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. Es lo que Dios nos otorga. Es lo que Él nos da. Y después dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, y lo que Pablo está diciendo ahí es cómo se recibe esa justicia. ¿Bien?
¿Cómo se recibe esa justicia? ¿Sabe? A veces escucho personas decir, no importa lo que creas, lo importante es creer. Por eso es que estamos como estamos. Que hay gente que cree que es hombres que creen que son mujeres y mujeres que creen que son hombres. Eso es un error garrafal. Y lo que tú crees determina cómo tú vives. ¿Ok? Pablo deja en claro aquí que el objeto de la fe cristiana, y cuando digo objeto no me refiero a que sea un objeto físico, me refiero al hecho de que es en quien tenemos que tener puestos nuestros ojos. ¿Ok? Me refiero a quien es a quien tenemos que adorar, a quien es a quien tenemos que rendir gloria y honra. Dice, el objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. ¿Me escuchó? No es creer lo que a mí me dé la gana, no es creer lo que yo quiera, no es creer en el pastor, no es creer en los ritos, no es creer. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. ¿Sabe? Aparte de Cristo, usted puede ser muy religioso, como cuando Pablo llegó a Atenas, que tenían estatua a todos los dioses y para no dejar a alguno fuera del lugar, le inventaron una estatua al Dios no conocido. Pero si no tiene a Cristo, no tiene el único Dios que puede salvar. ¿Ok? La perfecta justicia de Cristo, y por esto es importante entender que Cristo es el centro de nuestra fe, porque es la perfecta justicia de Cristo, la que Dios nos acredita, la que Dios nos imputa en la salvación. Y esta justicia se recibe solamente por medio de la fe. ¿Sabe? La justificación por la sola fe es el tema central del Evangelio. Y es la manera en la que Dios ha venido salvando a los hombres desde el comienzo de la historia. No empezó cuando Cristo murió, no empezó con la iglesia, es la manera en que Dios salvó a los creyentes del Antiguo Testamento. Noé, dice Hebreos 11:7, que fue justificado por la fe. Y no es un personaje ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Abraham fue justificado por la fe. Génesis 15:6 y Romanos 4:13. Cada verdadero creyente del Antiguo y del Nuevo Testamento ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Los del Antiguo Testamento mirando al futuro, el Mesías prometido, y los del Nuevo Testamento mirando atrás a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero al final, Cristo es el centro, Cristo es el mensaje que está en el centro de los dos testamentos, pero no solamente en el centro, Él permea tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Cristo es el corazón del Evangelio. Y sin Cristo no hay salvación. No importa cuán religioso usted sea, sin Cristo, fuera de Cristo, no hay salvación. ¿Sabe? La Escritura enseña, desgraciadamente tenemos muchos falsos conceptos hoy. La Escritura enseña que fue Dios el Padre. Y esto, recordemos que existe un solo Dios y que en el seno de ese Dios coexisten tres personas que son coiguales, coeternas, tienen los mismos atributos, gozan de la misma naturaleza. ¿Bien? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabe eso, verdad? Ahora, la Biblia nos enseña que fue Dios el Padre quien planeó nuestra salvación en la eternidad pasada. Yo creo que usted entienda y piense conmigo un poquito. Dios es omnisciente. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que a Dios no lo sorprende nada, que Él sabe todo y que lo sabe incluso antes de que ocurra. Lea el Salmo 139. Dice que no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. ¿Cómo lo puede saber? Porque Él lo sabe todo. Es omnisciente. ¿Ok? Ahora, Dios creó al hombre, pero Dios sabía que el hombre iba a caer, y Dios, antes de que el hombre cayera, Dios planeó su salvación. Nosotros no entendemos eso. Es imposible de entender para una mente finita. ¿Ok? Pero la Escritura nos dice que fue Dios el Padre quien planeó nuestra salvación en la eternidad pasada. ¿Dónde está eso en la Escritura? Efesios capítulo 1, versos 3 al 5.
Bien, nótalo y después lo lee en su casa. Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, narra, obviamente no completo, pero narra la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación. Lo que ellos hicieron, cómo ellos trazaron el plan de salvación, cómo lo concretaron y cómo lo aplican. ¿Me escuchó? Es por ello que este mensaje que estamos predicando aquí, Pablo dijo en Romanos 1:1, perdón, que este es el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre quien lo empieza. Bien. El Padre envió a su Hijo Jesucristo. Y Cristo, dice Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense que vino a hacer dos cosas. ¿Vino a qué cosa? A buscar y a salvar. Yo quiero que te entienda. Quien busca y quien salva es Dios. Dios nunca se perdió. El que estaba perdido eras tú y el que estaba perdido era Dios. La gente piensa que los pecadores corremos a buscar a Dios, pero Pablo ya dejó claro que no hay quien busque a Dios. No hay un pecador que por sí mismo busca a Dios. Buscamos a un Dios, pero no al Dios de la Escritura. Buscamos un Dios que nos dé lo que queremos y que haga lo que yo quiero y que me provea y que me dé, pero un Dios en el cual yo no tenga que rendirle mi vida, no un Dios en el cual yo tenga que obedecer y vivir de una manera diferente. Ese no es el Dios que buscamos. Como usted ve la lista de la gente hoy, la gente lo que busca es éxito, salud, dinero, bendiciones materiales, todo es material, todo es temporal. Muy poca gente anda buscando santidad, justicia, sometimiento. La iglesia ha perdido. Y cuando digo la iglesia me refiero a los creyentes. Porque la iglesia verdadera sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Dios tiene un remanente fiel en todas las etapas. Cristo vino a buscarnos y a salvarnos. ¿Por qué? Porque el Padre lo envió, pero Él condescendió. Dice que Él se humilló a sí mismo. No fue que el Padre lo obligó. Hay una perfecta unidad y armonía entre cada miembro de la Trinidad. ¿Sabe? Cada obra que se atribuye al Padre se le atribuye al Hijo y se le atribuye al Espíritu Santo. Cada obra que se le atribuye al Hijo se le atribuye al Padre y se le atribuye al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la Trinidad obra en una perfecta armonía. No hay desacuerdo. Cristo vino a cumplir lo que el Padre le mandó y el Espíritu aplica a aquellos que Cristo salvó. A la gente no entiende eso. Nosotros podemos tener desacuerdo, pero ¿sabe qué? En Dios no hay desacuerdo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que Él vino a buscarnos y a salvarnos? Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesús. Jesús es el Cordero de Dios, el justo, el santo, el limpio, el perfecto Hijo de Dios. El único varón de dolores experimentado en quebranto que no ha conocido pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios el Padre. Dios el Padre. Dice que por nosotros, ¿ok? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa? ¿Que Dios convirtió al Hijo en pecador? No. Significa que Él lo trató, que Dios descargó en Cristo toda la ira santa que Él tenía contra nuestro pecado y que juzgó en Cristo todos nuestros pecados. Yo quiero que te entiendas. Cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, cada persona vaya a la presencia de Dios. Dios es justo y su justicia demanda que para entrar a su reino la persona tiene que tener una justicia perfecta como la que Él tiene. Y solamente hay dos lugares donde esa justicia va a ser juzgada. O en el pecador o en Cristo. Aquellos que no tienen a Cristo van a tener que dar cuenta delante de Dios. Y Dios va a aplicar su justicia en ese pecador. Y créeme, la Biblia dice que lea la parábola del rico y Lázaro. Esa es mi recomendación. Wow, ya son 10:15 y apenas voy por la mitad. ¿Qué hacen los domingos aquí conmigo?
Amados, Cristo vivió una vida perfecta y sin pecado. ¿Dónde está eso en la Escritura? Juan 8, 46. Cristo murió como nuestro sustituto. Y mediante su obediencia activa, o sea, él vivió sujeto a la ley. Fíjense que él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Cristo cumplió toda la ley. ¿Por qué? Porque recuerde, la ley es lo que demuestra el carácter perfecto, santo, justo de Dios. Por eso que él tenía que cumplirla. ¿Ok? Y Cristo murió como el Cordero sustituto en nuestro lugar. ¿Para qué? Para atribuirnos su perfecta justicia. Así que lo que Dios hace, fíjense, Dios no comprometió su justicia, sino que Él mismo pagó el precio por nosotros. Y ahora cuando una persona es salva, Dios acredita, Dios le pone esa fe a ese pecador. Y de esa manera lo declara justo. ¿Me escuchó? La justicia que Dios demanda de nosotros, escúchame bien, la justicia que Dios demanda de nosotros es la perfecta justicia de Cristo. Y sin esa justicia, usted no puede entrar a su presencia. La salvación es toda obra de Dios. Toda obra de Dios. ¿Dónde está eso? Efesios 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Lo ve ahí? Porque por gracia soy salvo. O sea, la salvación es ¿qué cosa? Por gracia. ¿Sabe lo que significa la palabra gracias? Caris, favor inmerecido. Es algo que te dan, no porque tú lo ganaste, no porque tú eras bueno, no porque tú hiciste algo, sino porque Dios le plació otorgarnos salvación. Así que la salvación empieza por ahí, es por gracia. ¿Bien? Y después dice, por medio de la fe. Ahora, la fe es el medio por el cual recibimos el regalo. O sea, la salvación es un regalo, algo que alguien te da, no porque tú lo merecías, sino simplemente porque a esa persona le plació dártelo, y tú lo recibes, el medio por el que lo recibes es la fe. No es tu fe la que te salva, lo que te salva, la base de la salvación es la gracia de Dios. Tu fe es el medio por el cual tú recibes la gracia, el favor inmerecido que Dios te ha dado en Cristo. ¿Comprendes eso? ¿Ok? Dice, y esto no de vosotros. ¿Qué no es de vosotros? La salvación. La salvación en pleno. Es obra de Dios. Pues es don de Dios. Y después dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Voy a terminar con esto último aquí ya y voy a explicar esto porque ya con esto, sí, ok. Denme 10 minutos más, ya termino. Ya, es fácil. ¿Qué es la fe? Si yo les pregunto, ¿qué es fe? ¿Qué me responderías? Estoy seguro que esa es la respuesta de la mayoría de ustedes. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí o no? Ahora explícame eso. Fe es creer. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es fe? ¿Sabe? Los reformadores explicaban esto usando 3 palabras latinas. Lo voy a explicar nada más, no porque esté, simplemente porque pienso que el análisis tiene razón. Ellos decían que la fe empieza con notitia, y ese es el término que usaban, y ese término se refiere al contenido de la fe. ¿Ok? Se refiere a lo que uno tiene que creer, los datos, la información que se recibe o que se debe recibir, se debe comprender. Para poder tener fe, uno tiene que creer en algo, ¿sí o no? La fe es conocer algo, es creer en algo, ¿ok? Entonces, esa palabra es el contenido de la fe. ¿Qué debo creer para ser salvo? Ese contenido, ese mensaje del Evangelio, es el comienzo, es lo que da entrada, ¿ok? Es la primera palabra. Nuestra fe dijimos que tiene un objeto claro. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Jesús. ¿Ok? Jesús vino en el tiempo, vino en el espacio, murió. Es una fe basada en hechos históricos. ¿Se da cuenta? Nuestra fe tiene un objeto racional, claro.
O sea, no creemos en cualquier cosa, no es un misticismo. Yo no creo en una nube por allá, yo creo en algo que realmente ocurrió. Hay evidencias que demuestran que nuestra fe es histórica. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos un contenido claro, tiene un mensaje claro, que es el Evangelio. ¿Okay? Lo que usted y yo creemos, recuerda muy bien esto, tiene consecuencias eternas. ¿Me escuchaste? Lo que tú crees tiene consecuencias eternas. Tiene que ver, cuando hablamos de este término, tiene que ver con las verdades reveladas en el Evangelio. Fíjense lo que dice Pablo, en Romanos 1:16 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, para justicia. ¿Por qué? Porque tiene que conocer el Evangelio. Si no conoce el Evangelio, no es salvo porque no ha entendido el mensaje de salvación. Entonces ahí empieza. ¿Me siguió? Es la base, es el contenido que tenemos que creer. La segunda palabra que usaron ellos fue el término ascensus. Y el término ascensus se refiere al asentimiento intelectual, se refiere a creer la verdad. O sea, la primera tiene que ver con el contenido, la segunda tiene que ver con que yo lo creo, yo lo acepto, ¿verdad? Y Pablo afirma aquí que la salvación está disponible ¿para quiénes? Para todos los que creen en Cristo. ¿Me escuchó? O sea, es esa seguridad o convicción de que Cristo es el Salvador del mundo que vino a la tierra y murió en mi lugar. Es conocer esa verdad y es creerla, es aceptarla en mi corazón. ¿Comprende eso? Recibirla. O sea, no se trata solo de dejarla aquí en mi mente, sino se trata de realmente aceptarla como tal. Y yo quiero que usted entienda, los dos primeros aspectos que hemos visto aquí son cognitivos, tienen que ver con el conocimiento. ¿Sabe? La mayoría del esfuerzo de la iglesia hoy está puesto en las emociones de la gente. Por eso usted ve que ponen mucha música y te ponen una atmósfera así y te llevan y casi que te duermen y cuando tú vienes a ver... pero en la Biblia, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra... Tú no puedes amar a Dios sin entender, sin conocer a Dios. Nuestra fe tiene que estar basada en la verdad, y la verdad está aquí. ¿Comprende eso? Los dos primeros elementos de la fe son cognitivos, están relacionados con la mente, ¿ok? El conocer y el aceptar, aceptar intelectualmente esa verdad. O sea, yo quiero que usted sepa, hay personas que conocen la Biblia mucho mejor que yo. Sin embargo, no son verdaderos creyentes. Bien. La falta de noticia, o sea, la falta del primer elemento, implica ignorancia o comprensión incorrecta. Una persona que no conoce el Evangelio está ignorante en cuanto a la verdad. La falta de ascenso, que es la segunda, implica falta de amorosa afirmación de la verdad. O sea, yo tengo que conocer y tengo que creer esa verdad. ¿Ok? La tercera manera que ellos explicaron fue la palabra fiducia. Fiducia implica algo más que los elementos cognitivos y está relacionada con la dimensión afectiva y volitiva. Significa que ahora eso que yo creo se convierte en la verdad que yo acepto, y esa verdad que yo acepto se convierte en parte de mi estilo de vida, y esa verdad transforma mi corazón, transforma mi mente, transforma mis acciones, y yo empiezo a vivir de la manera que Dios quiere que yo viva. Y es por eso que la salvación transforma al ser humano de adentro hacia afuera. ¿Se da cuenta? Se habla de un conocimiento que alcanza la fibra más profunda de nuestro ser, alcanza nuestro corazón y transforma nuestra alma. ¿Ok? Como afirmó el doctor Juan Calvino, y con esto voy a terminar, así pues, para que seamos justificados, es preciso que la causa eficiente sea la misericordia de Dios. Cristo, la materia, y la palabra con la fe, el instrumento. Por consiguiente, cuando decimos que la fe justifica, es porque ella sirve de instrumento para recibir a Cristo, por quien la justicia nos es comunicada.
después de haber sido hechos participantes de Cristo, no solamente somos justos en cuanto a nosotros mismos, sino que también nuestras obras son reputadas como justas delante de Dios. La razón es que en toda imperfección la impureza es borrada por la sangre de Cristo. Amado, la base de nuestra salvación es Cristo. ¿Ok? Estamos aprendiendo sobre eso. La próxima semana seguimos con el resto. Me quedé a mitad de la mitad. Así que les invito a que oremos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tus bondades y gracias por Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades. Pero ayúdanos, Señor, a creerlas, Señor. Danos esa fe que viene de ti, esa fe que transforma nuestras vidas y que nos llena y que nos permite vivir de la manera que tú quieres que vivamos, Señor. Pido que tú bendigas a cada persona aquí presente y que, Señor, tú hagas esta palabra, apliques esta palabra a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.